El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que enviará delegaciones a El Cairo y Doha para continuar con las negociaciones sobre un eventual alto del fuego y la liberación de rehenes. La decisión se produce luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia, que ordenó permitir la entrada de ayuda a la Franja de Gaza. 36 soldados sirios y 6 integrantes del grupo Hezbollah murieron tras un ataque de Israel en territorio sirio. La ofensiva fue calificada como la más mortífera en meses. El grupo chiita respondió desde el Líbano lanzando misiles de alto calibre contra un cuartel militar en el norte de Israel. Y se cumple una semana del ataque terrorista en un concierto a las afueras de Moscú que dejó al menos 144 muertos. Se trata del peor ataque en Rusia desde el año 2004, que ha sido reivindicado por una facción de ISIS. Un noveno sospechoso permanecerá bajo custodia preventiva hasta el 22 de mayo. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Damos inicio en Israel, cuyo gobierno anunció que enviará delegaciones a Egipto y Qatar para continuar con las negociaciones sobre un eventual alto el fuego y liberación de rehenes. Esto un día después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara al gobierno israelí permitir el ingreso de ayuda humanitaria a los gazatíes en medio de los focos de hambruna que se han reportado en el enclave. La ofensiva de las últimas 24 horas causó la muerte de 71 personas, elevando la cifra total de fallecidos a más de 32.600, a la vez que los bombardeos no cesan en Rafah. Muchos cuerpos alineados unos con otros y el llanto de estos gazatíes. Desde Rafah hasta el sur de la Franja de Gaza, los residentes solo pueden observar los daños y los edificios totalmente destruidos. Durante muchas horas estos gazatíes estuvieron ocupados intentando sacar a los heridos entre los escombros. El ejército israelí atacó estos edificios durante la noche. Fue una noche difícil. Estábamos en casa cuando nos cayeron encima los cristales, las piedras. En la casa vivían unas 50 personas, la mitad niños. Los 3 pisos fueron demolidos. Todavía hay gente atrapada bajo los escombros. Rafah, una ciudad abarrotada con casi 1,5 millones de desplazados, además de los bombardeos aéreos, Benjamín Netanyahu quiere lanzar una ofensiva terrestre, a pesar de la preocupación de los países occidentales, incluido Estados Unidos. El primer ministro israelí considera que Rafah es el último gran bastión de Hamás. La situación humanitaria sigue siendo preocupante. El Programa Mundial de Alimentos advierte de una hambruna inminente. La Corte Internacional de Justicia lanzó otra advertencia a Israel. Israel debe garantizar sin demora que sea asegurada sin restricciones y a gran escala el aprovisionamiento por parte de todos los interesados de los servicios básicos y la ayuda humanitaria que se necesitan urgentemente. El lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó su primera resolución pidiendo un alto el fuego inmediato, pero de momento los combates continúan, sobre todo en Han Yunis y en los alrededores del hospital Al-Shifa, donde el ejército israelí afirma haber eliminado a casi 200 terroristas en poco más de 10 días. En el Líbano, un jefe de la unidad de misiles del movimiento islamista libanés Hezbollah murió en un ataque en el sur del país, según anunció el ejército israelí. Desde hace casi 6 meses, el ejército de Israel se enfrenta con Hezbollah en la frontera entre su país y el Líbano, pero la violencia ha ido escalando en los últimos días. Hezbollah afirma apoyar a Hamás en su guerra contra Israel en la Franja de Gaza. Más detalles en el informe. El ataque aéreo no dejó ninguna posibilidad de vida a los ocupantes del vehículo. En apoyo de estas imágenes grabadas en Basurille, el ejército israelí afirma haber matado a Ali Abdel Hassan Naim, uno de los jefes de la unidad de misiles de Hezbollah. Según Israel, se encargaba de llevar a cabo ataques contra civiles. Del lugar de la explosión solo quedan escombros esparcidos. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, tiene la intención de proseguir la persecución contra el movimiento libanés. En realidad estamos pasando de defender a perseguir a Hezbollah. Llegaremos a cualquier lugar en el que esté operando Hezbollah. Hezbollah no hizo comentarios sobre el ataque, pero confirmó la muerte de 7 combatientes, entre ellos Ali Abdel Hassan Naim. El movimiento islamista, que apoya a Hamás, dispone de un importante arsenal de cohetes y misiles. Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre, responde regularmente a los ataques de Israel en la zona fronteriza, mientras el gobierno de Benjamín Netanyahu bombardea cada vez más Líbano, llevando a cabo ataques selectivos contra Hezbollah y Hamás.
El miércoles, 11 civiles murieron en el lado libanés en ataques atribuidos a Israel y una persona murió en el lado israelí en bombardeos reivindicados por Hezbollah. Ante el recrudecimiento de la violencia esta semana, Estados Unidos se mostró preocupado y considera que el retorno a la calma es la máxima prioridad. Vamos ahora a Siria, donde otro ataque de Israel dejó al menos 42 muertos, 36 soldados de las fuerzas gubernamentales sirias y 6 miembros de Hezbollah. La ofensiva que se llevó a cabo en la provincia de Alepo, al norte del país, es la más mortífera en meses. A su vez, el grupo chiita respondió desde el Líbano lanzando una ronda de misiles de alto calibre. Los detalles desde Beirut con Etel Bonet, corresponsal de France 24. Israel está atacando desde varios frentes a Hezbollah para debilitar su arsenal militar, con el que diariamente está atacando posiciones militares israelíes desde el sur del Líbano. El bombardeo contra un depósito de armas en la ciudad siria de Alepo ha sido el más mortífero desde que comenzaron los enfrentamientos fronterizos el 8 de octubre. 42 personas han muerto, la mayoría miembros del ejército sirio y 6 combatientes de Hezbollah. Siria se ha convertido desde hace tiempo en un corredor para el envío de armas desde Irán al Líbano para apoyar a Hezbollah en su lucha contra Israel. El gobierno israelí teme que su frontera con Siria se convierta en un nuevo frente desde donde milicias proiraníes puedan atacar el territorio israelí. Este no ha sido el primer ataque en las últimas 24 horas, sino que horas antes del bombardeo cerca del aeropuerto de Alepo, en otro ataque aéreo israelí contra una vivienda en el barrio damasquino de Saida Seinab, han muerto 2 personas y este barrio es uno de los feudos de las milicias proiraníes. En Rusia se cumple una semana del ataque terrorista que dejó al menos 144 muertos y casi 400 heridos en una sala de conciertos a las afueras de Moscú. Este ataque, reivindicado por el ISIS, ha sido el más sangriento en Rusia desde 2004. Este mismo viernes, un tribunal de la capital dictaminó que un 9º sospechoso deberá permanecer bajo custodia hasta el 22 de mayo a la espera de juicio. Por otro lado, el comité de investigación informó que el resto de acusados afirman que el ataque fue coordinado a través de Telegram. Y el Papa Francisco ofició el servicio de Viernes Santo en la Basílica de San Pedro, pero renunció a presidir el tradicional Vía Crucis en el Coliseo de Roma, la capital italiana. La noticia se conoció poco antes del inicio del acto. Desde el Vaticano alegaron que ante su estado de salud, el pontífice prefirió descansar para poder presidir la vigilia del sábado y la misa del domingo de resurrección. Entre tanto, miles de fieles católicos salieron a las calles de numerosas ciudades del mundo con motivo de este Viernes Santo. A continuación, un repaso de nuestro periodista Lluís Muñoz. Viernes Santo, y los católicos del mundo salen a conmemorar y representar la muerte de Cristo de punta a punta del mundo. También en Jerusalén, donde conviven distintas religiones. Los católicos han salido pese a la coyuntura. Queremos la paz para todos. Nos da mucho pesar lo que están pasando en ambos lados, pero nosotros creemos que nuestro Dios es de paz y amor y que pronto será la paz. En América Latina, una de las regiones con mayor número de católicos, también hubo procesiones el jueves, como esta marcha silenciosa en Taxco, en México. Más que agradecimientos son plegarias en este momento por la situación que estamos pasando. Creo que todo el mundo necesita paz. Menos suerte tuvieron en España. En el sur, en Andalucía, turistas de todo el mundo visitan sus procesiones. Este año la lluvia obligó a cancelar muchas de ellas, tras haber estado preparando el momento durante meses. En el país vecino, en Francia, los fieles se reunieron en París frente a Notre Dame. Esperan que sea la última Semana Santa que se celebre en el exterior, tras el incendio de 2019, y ante una reapertura esperada para el 8 de diciembre. El mundo entero espera y espera la reapertura de esta catedral, que no es solo una obra maestra patrimonial, sino también un lugar de culto construido para la gloria de Dios. Más extrema es la representación de la crucifixión de Cristo en Filipinas. En la ciudad de San Fernando, una multitud contempló a 10 devotos clavados en las cruces de madera, en una celebración que llega a lugares como Nairobi, en Kenia, Sydney, en Australia, e incluso Mumbai, en India. Así cerramos el informativo. Sigan conectados a France 24 y France24.com.